Hasta ahora hemos utilizado la expresión primer componente principal, lo cual sugiere que hay otros componentes principales, y la respuesta es sí. ¿Está bien? Piensa en el siguiente problema, que es maximizar delta 2' por sigma por delta 2 con respecto a delta 2, sujeto a la misma restricción de normalización que antes, ¿está bien? Y esta otra restricción. ¿Está bien? Fíjense esta restricción. Esta restricción lo que dice, ¿está bien?, es que delta' 2 por x tiene que ser ortogonal, ¿está bien?, al factor que obtuvimos antes. Entonces, la solución a este problema, ¿está bien?, vamos a llamarla f2 asterisco, que es x delta 2, ¿está bien?, es de vuelta un segundo factor, es otro índice que lo vamos a llamar el segundo componente principal. E intuitivamente es algo así como el segundo mejor, es la mejor combinación lineal que además es ortogonal a la que ya teníamos. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, fíjense también que recursivamente podemos seguir con esta lógica. Vamos a ver, está el tercer componente principal, que es el tercer mejor. Es la mejor combinación lineal que a su vez es ortogonal a la primera y la segunda. Y fíjense que si uno siguiese con esta lógica, no es difícil demostrar que uno podría armar tantos factores como tenga. ¿Está bien? Pero convengamos que si empezamos con 19 variables, ¿está bien?, y terminamos armando 19 factores, estamos como empezamos. Entonces justamente el objetivo es, si bien se pueden armar tantos factores como variables uno tenía, ¿está bien?, la idea es intentar resumir en unos pocos factores, ¿está bien?, pero poder algebraicamente se puede, ¿está bien? Entonces esto define recursivamente la idea de los Q componentes principales, ¿está bien? Resultados, estos son resultados un poco espantosos, ¿no? Pero supongamos que lambda 1 hasta lambda k, ¿está bien?, son todos los autovalores de la matriz de varianza y covarianza sigma mayúscula y que están ordenados de mayor a menor, ¿está bien?, y que p sub 1 hasta p sub k son los autovectores correspondientes. Y déjenme llamar p, ¿está bien?, a la matriz de autovectores. Entonces, un resultado que es muy importante, ¿está bien?, es que el delta j es igual a p sub j. ¿Qué significa esto? Es que los loadings, o sea, los coeficientes que se usan para armar las combinaciones lineales de los componentes principales, son los autovectores ordenados de sigma. ¿Está bien? Entonces, los coeficientes que se usan para armar el primer componente principal, ¿está bien?, son los del primer autovector. Los que se usan para armar el segundo componente principal son los del segundo autovector, todos correspondientes a los autovalores primero ordenados de mayor a menor. ¿Está bien? Este es un resultado muy importante y este es el rol que cumplen los autovectores y los autovalores en toda esta lógica. Resultado, supongamos que fj es el jésimo componente principal. ¿Está bien? Una cosa que es bastante fácil de ver, si quieren verlo ustedes, ¿está bien? De hecho se las voy a dejar para que la calculen y me pregunten, es calculemos cuánto vale la varianza al jésimo componente principal, que es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, reemplazando sigma por la propiedad que dijimos que tenía sigma, ¿está bien?, se puede calcular esto que está acá, y utilizando algunas propiedades de los autovalores y autovectores, ¿está bien?, resulta que todo esto da lambda j. Acá, ejercicio de los que yo pongo con cuadraditos, chequeen esto. ¿Está bien? Chequenlo con las propiedades. ¿Está bien? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que la varianza del jésimo componente principal es el jésimo autovalor ordenados, ¿está bien?, de la matriz sigma. Entonces, fíjense que los autovalores cumplen un rol muy importante porque me dicen cuál es la varianza del jésimo componente principal. ¿Está bien? Les pido, please, que chequen esto. Tiene que ver con las propiedades que nosotros definimos. Cualquier cosa, obviamente, lo discutimos, me lo preguntan. Entonces, importancia relativa de los factores. Definición. Esto es una definición. La varianza total de la matriz X es la suma de las varianzas de todas las columnas. ¿Está bien? O sea, es la traza de esta matriz. Acuérdense que la traza de una matriz, ¿está bien?, es la suma de los elementos de la diagonal principal de esa matriz, y resulta que los elementos de la diagonal principal de la matriz sigma contienen las varianzas de cada una de las variables que conforman la matriz X. Una cosa que también se puede ver fácilmente es que la traza de sigma, ¿está bien?, reemplazando a sigma por la descomposición espectral, acuérdense que esta propiedad tiene que ver con, ya la vimos esta, ¿no?, con la famosa propiedad cíclica.
las trazas. Esto, recuérdenlo, lo hicimos en una de las primeras clases, ¿está bien? Entonces, en definitiva, fíjense que como P' por P es la matriz de identidad porque los autovectores son todos ortogonales, ¿está bien? Esto chequenlo. Entonces, la traza de lambda por P por prima es la traza de lambda, ¿está bien? Pero como lambda es una matriz diagonal, me queda la suma de los autovalores, ¿está bien? De vuelta, les pido que chequen el álgebra, ¿está bien? Esto tiene que ver con cosas que hemos hecho antes. Voy rápido a propósito acá, porque quiero que ustedes se involucren en el aprendizaje, ¿está bien? Pero ya concluimos antes que los lambda j son las varianzas de los componentes principales. Entonces, ¿qué se concluye de esto? Que este numerito que está acá, ¿está bien? Mide la importancia relativa del jésimo principal. O sea, ¿cuánto importa en este caso el késimo, ¿está bien? El késimo componente principal, ¿está bien? Como proporción de la varianza total, ¿está bien? Entonces fíjense que este número es muy importante porque va a medir la importancia relativa de cada uno de los componentes principales. Esto déjeme saltearlo. No es muy interesante. Les pido que lo lean ustedes. Si lo quieren leer, es importante. Pero básicamente lo que dice es que el resultado acá que tiene que ver es que es medio tonto esto, pero lo que está diciendo es que si yo tengo un factor, los coeficientes del autovector correspondiente me dicen la importancia relativa de cada una de las variables en ese factor. O sea, es la idea de loading. ¿Está bien? Loading. Así que esto repásenlo, no es muy importante. ¿Está bien? Tips en la práctica. ¿Está bien? Mirar la importancia relativa de los primeros componentes principales. ¿Está bien? O sea, ya les dije, lo mejor que nos puede pasar es que el primer componente principal explica un montón. ¿Está bien? Lo cual sugiere si realmente hay una dimensión, ¿no? Lo que decía antes es que los coeficientes de los autovectores es como si fuesen ponderadores. ¿Está bien? O sea, lo que sugiere es en qué medida cada una de las variables originales contribuye a ese índice o componente. ¿Está bien? Y una cosa que es muy importante es ojo con las diferencias de escala. ¿Está bien? Componentes principales siempre presupone que uno primero estandarizó todas las variables, o sea, las expresó como diferencias con respecto a sus medias, de modo que tiene media cero, y para que todas tengan varianza unitaria. ¿Está bien? Un problema que es importante, ¿está bien? Es el problema de selección de factores, ¿está bien? Supongamos que las columnas de X fueron previamente estandarizadas, de modo que cada variable tiene varianza unitaria. Entonces fíjense que en este caso, la traza de la matriz de varianza y covarianzas, que es la suma de las varianzas de cada una de las columnas, es igual acá. ¿Y bueno, por qué? Bueno, porque si cada varianza es 1, la suma de las varianzas tiene que ser K. ¿Está bien? Entonces acuérdense que la traza de sigma es la suma de los autovalores, y como cada uno de los autovalores es igual a la varianza del componente principal correspondiente, nos queda que la traza de sigma es la suma de las varianzas. ¿Está bien? Entonces, reemplazando con el resultado anterior, fíjense que cuando las variables están estandarizadas, ¿está bien? La suma de los autovalores es exactamente igual. Acá. ¿Cuál es la idea? Fíjense la siguiente cosa. En promedio, cada factor es como si estuviese contribuyendo en 1. ¿Está bien? Porque tienen que sumar todos K. Entonces, cuando el lambda J, cuando el jésimo autovalor es mayor que 1, es porque ese factor está explicando la varianza total estandarizada más que el promedio. Y de acá surge una regla de oro, ¿está bien? Que todo el mundo utiliza en la práctica, que es, bueno, si yo a la larga puedo, de K variables puedo construir K componentes principales, ¿con cuántos me quedo? Entonces, la regla de oro que utiliza mucha gente es retener los factores que tienen autovalor mayor que 1, porque esos son los factores que más contribuyen a la varianza total y lo hacen más que el promedio. Entonces, esta regla la van a escuchar hasta el hartazgo, ¿no? Que en componentes principales, ok, yo empiezo con K componentes principales, que son todas las variables, ¿con cuántos me quedo? Bueno, me quedo nada más que con los componentes principales que tienen un autovalor mayor que 1, porque esos están contribuyendo a la varianza más que el promedio. Bueno, interpretación de factores.
mucha gente juega esto y es importante o no, es medio arte esto, ¿no? Supongamos que yo tengo un factor, ¿está bien? El S-ésimo componente principal que se arma de combinar linealmente las variables originales, ¿está bien? Y estos que están acá son los loadings. Muchas veces pasa que los loadings sugieren que un factor funciona como una especie de índice de un grupo de variables. Por ejemplo, no sé, yo armas un índice de la economía, quizás el primer componente principal lo que hace es darle mucha importancia a el Producto Bruto Interno, el empleo, la productividad, no sé, cosas reales. Entonces ese primer componente principal cumple el rol de funcionar como una especie de índice real de la economía, ¿está bien? Entonces mucha gente lo que hace es mirando estos coeficientes que se llaman loadings y viendo intuitivamente a qué variables le da importancia y a cuáles no, le asignan una interpretación. Entonces a mucha gente le gusta eso. Es bastante problemático eso. Ojo con esto, que los factores, o sea, los índices construidos vía componentes principales, son ortogonales en forma recursiva. ¿Está bien? O sea que si el primer componente principal representa factores reales, el segundo representa factores que son ortogonales a los reales. Entonces, ojo con esas cosas que las intuiciones muchas veces nos dan, cosas que son obviamente ortogonales, ¿no? Entonces, bueno, tengan cuidado con la interpretación de los factores. Bueno, nos va a restar ver un ejemplo para ver cómo funcionan estas cosas. Nos vemos en el próximo video.